Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En sus mañaneras, el presidente López Obrador dio a conocer los nombres de los precandidatos corcholatas, que él mismo así los ha calificado, para el 2024 de su movimiento Morena. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, pero ahora ya también agregó a Ricardo Monreal y a Gerardo Fernández Noroña como parte de sus corcholatas. Los dos agradecieron tal distinción con su afán de acabar con el dedazo, dijo, y la política del tapado. Ha venido pidiendo a la oposición que diga quiénes son sus candidatos para el 24. Y bueno, ante el silencio opositor, el jueves pasado dio a conocer una lista de 42 posibles candidatos de los que él llama sus adversarios, donde hay nombres de empresarios, gobernadores, gobernadoras, periodistas, políticos, legisladores y hasta youtubers. De viva voz el doctor Mauricio Merino, analista político, muy prestigioso, columnista del Universal y consejero de aquel IFE que hizo historia, el antecedente más sólido del actual INE. Como siempre, doctor, un honor tenerte con nosotros. Mauricio, buen día. Querido Ricardo, siempre el honor es mío. Es un gusto además saludarte. Mauricio, esto debía habértelo preguntado yo hace unos meses, perdóname, me atrasé un poco. ¿Por qué el presidente López Obrador ha acelerado el proceso de cara al 2024? ¿Por qué adelantó tanto los tiempos? ¿De qué se ha tratado? Y esta insistencia en mantener viva la discusión, el debate sobre candidatos, tanto propios como de adversarios, como él los llama. Yo creo que el presidente Ricardo ha sido siempre un gran comunicador político. Esta es probablemente su mejor virtud política a lo largo de su trayectoria, no solo como presidente, sino como líder de la oposición. Y sí, uno de los temas, digamos, que mantienen una cierta tensión política en el país, y vaya que lo ha conseguido, es quién lo sucedería. Al mismo tiempo, pues emite un doble mensaje. De un lado, inequívocamente, el de que, aunque habla de encuestas para su partido y de un proceso transparente, pues él ya decidió quién va a estar en esa encuesta, no lo decide su partido. Él puso los nombres de las así llamadas corcholatas, de las tres principales, ya sabemos, y ahora pues añade a Monreal y a Fernández Noroña, pero juega con eso porque él es el que pone esos nombres dentro de su partido. Ahora pues viendo que se le acaba el gas a ese argumento, pues saca otro de los de oposición. En fin, es un espectáculo político, querido Ricardo, la verdad, pero sí, insisto, dos mensajes importantes son ese. Uno, el presidente decide quién será su candidato en Morena, y dos, pues está buscando que ya haya respuesta de sus contrincantes para poderlos enfrentar con todo. La verdad, Ricardo, creo que hay temas más relevantes en la República, pero nos tiene entretenidos, mira, aquí hablando del tema. ¿Crees que esta lista de 42 probables candidatos de la oposición sea un gran distractor respecto a los problemas nacionales? Las señales en economía distan mucho del optimismo. Sabemos que va a haber una creciente inflación, el problema del desempleo, en fin, el quiebre del sistema de salud. ¿Es un gran distractor para que no hablemos de eso? Sí, sin duda, Ricardo, sí lo es, pero es algo más que eso. Es también la intervención directa del señor presidente en asuntos electorales. Sí. Porque no solamente propone esta lista de
42 o los que sean, ¿no? Con Sí. sorna para entrar de lleno a la competencia electoral, sino que ha anunciado, y esto sí me preocupa a mí mucho, que vendrá una ofensiva para hacer posible una reforma electoral de tal manera que las consejeras, los consejeros sean electos, eso dice él, y también los magistrados del Tribunal Electoral. Es decir, ha dicho ya el presidente Sí. que no va a aceptar el resultado electoral con este INE y con este tribunal. Esto sí es gravísimo, Ricardo, porque Sí. mientras que por un lado juega con los nombres y hace política electoral, que por cierto está prohibido, dicho sea de paso, pero lo hace de todas maneras, del otro lado, y esto sí es muy grave, anuncia esta ofensiva contra las autoridades electorales, que ya además es una ofensiva que está en curso a través de la disminución del presupuesto de ambos órganos y de la presentación de iniciativas formales de reforma en el Poder Legislativo. Entonces, eso sí es muy delicado. Una versión macabra de lo que en principio sería una caricatura. ¿Tú te imaginas una asamblea popular donde el presidente convoque a mano alzada y diga: ¿quiénes están por este periodista tan importante, este gran comunicador que es Lord Molécula? Levanten la mano. Y pues resulta que Lord Molécula sale de consejero, óyeme. Sí, podría ser así, porque, Sí. bueno, pero lo interesante es que cualquier personaje que llegara, pues evidentemente tendría que ser de la confianza del señor presidente. Pues No sí. es una conjetura, lo que estoy diciendo, ni una. Él mismo lo ha dicho una y otra vez en las mañaneras, y ahora ya es una iniciativa formal por un lado, y del otro lado no solamente fue oficialmente presentada, sino que ya ha sido recortado el presupuesto del INE en la Cámara de Diputados. Entonces, eso sí es muy grave, Ricardo, y estamos distraídos, claro, Sí. con el asunto de los candidatos. Eso no es lo importante es cómo y quién va a organizar la elección Ya. del 24. Me recordó, oye, porque dicen, yo no la he visto, apenas va a estrenarse, pero que es como una versión de Guillermo del Toro, de un cuento que aparentemente ha sido infantil. Dicen que la película de Del Toro de Pinocho es estremecedora, que porque nos plantea un Pinocho prácticamente macabro. Pero bueno, a ver, Bueno. finalmente yo te diría, ¿cuál es la actitud de la oposición? ¿Debe dejarse distraer también? ¿Debe adelantar sus tiempos o debiera mantenerse, no sé, en una actitud de construir una propuesta de país, ver quién puede ser un candidato, ponerse de acuerdo si todos van juntos o no, y en su tiempo nombrar a un candidato opositor lo suficientemente fuerte, Mauricio? Pues yo creo, querido Ricardo, que la oposición primero tiene que acabar de definirse como oposición, porque es un ir y venir, ¿no? La Sí. verdad es que a estas alturas, salvo el Partido Acción Nacional, que siempre ha sido muy claro en sus posiciones de centro-derecha, y salvo Movimiento Ciudadano, que ha mantenido una posición también muy clara en el centro-izquierda y que insiste Sí. en mantener su propia programa, pues el PRI ya ves lo que hace, ¿no? Va y viene, pacta, regresa, se pelean. El presidente del PRI es un personaje pues también de mucho cuidado, ¿no? En fin, sí, primero habría que definir qué cosa es la oposición. Oye, Yo veo PAN como y como veo un MC. yepeto también terrible, ¿no? Pues inventa cosas, y vaya personaje, no le ayuda nada a la oposición eso. Y el PRD, pues sabrá Dios qué cosa es, querido Ricardo, la verdad. También frente a la cuestión de la Guardia Nacional, que fue muy importante esa votación, viste, pues votaron divididos, Mancera por un lado, Zambrano por el otro. Entonces, bueno, yo veo PAN y MC, eso sí lo veo con claridad, por un lado la derecha, por el otro el centro izquierda, y veo a Morena. Eso es lo que yo alcanzo a ver hasta el día de hoy. No más, ¿eh?
Nos quedan un par de minutos. Algo más, mi queridísimo y admirado Mauricio, que nos quieras decir sobre el actual momentum político del país, algo que no te haya preguntado. Sí, a mí sí me preocupa la destrucción del ambiente de paz, querido Ricardo. Nada más quería decir eso. Porque sí nos acercamos a un fin de sexenio que puede llegar a ser muy violento, muy amenazante para la paz. Ya de por sí estamos viviendo una situación de violencia generalizada todos los días y prácticamente en buena parte de la República, donde está la gente, ¿no? En Sinaloa, en Jalisco, en la Ciudad de México, en Tamaulipas, en Michoacán, suma y sigue. Me preocupa que no haya una conciencia sobre la necesidad de construir paz de aquí al 24. Esto sí me parece lo más importante. Y bueno, y lo que tú mencionabas, retomando para cerrar el círculo de esta conversación, los embates al INE, Mauricio, que tú fuiste fundamental en la construcción de este INE con el antecedente del IFE. Esta persistencia perruna de Morena y el presidente de destruir a nuestra principal institución democrática. Pues es parte de esta ofensiva contra la paz, no solo contra un órgano, contra el presidente de ese órgano, que ya de suyo sería grave, pero no, es que es mucho más importante. Se puede destruir la armonía y la paz, ya lo estamos viendo, ya estamos viendo sus consecuencias. El alegato para tener al ejército en las calles es ese, no es otro, tengámoslo presente. Y bueno, esto puede ser todavía peor. Creo que tenemos que darnos a la tarea de construir paz de aquí al 24, querido Ricardo. Como siempre, Mauricio, de verdad, muy aleccionador, muy emocionante y muy admirable escucharte. Gracias, Mauricio Merino, te mando mi abrazo fraterno de siempre, gracias. Todos para ti, querido Ricardo, un honor de veras. Gracias, hasta pronto. El doctor Mauricio Merino fue, junto con Woldenberg y algunos otros, miembro de aquel, de verdad, IFE, entonces era IFE, que hizo historia y que es el gran antecedente del INE actual, que ha funcionado. Fue el árbitro en la pasada elección donde ganó López Obrador y ahora quieren irse contra él y destruirlo de cualquier manera. Terrible, terrible. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.